Hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales, con la alegría que nos produce el poder continuar con ustedes este recorrido por el libro de los Hechos de los Apóstoles, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les decimos que Dios les bendiga. En esta semana llegamos a la lección número 8 y con la lección número 8 llegamos también al capítulo 15 y se titula El Concilio de Jerusalén. ¿Pero qué vamos a estudiar cada día de la semana? Bueno, el domingo vamos a estudiar el asunto en cuestión. El lunes vamos a estudiar la circuncisión. El martes vamos a estudiar el debate. El miércoles vamos a estudiar el decreto apostólico. Y el jueves vamos a estudiar la carta de Jerusalén. Pero ¿en qué consistió el concilio de Jerusalén? Dios había batido, Dios había desmenuzado, Dios había hecho pedazos el muro que separaba a los judíos de los gentiles y viceversa. Pero ellos, los gentiles, estaban llegando a la iglesia de Dios, porque ya el muro que los separaba, Dios lo había batido, Dios lo había roto, Dios lo había hecho pedazos. Pero los judíos entonces se oponían a que los gentiles se bautizaran. No tanto a que se bautizaran, sino que querían imponerle carga. Querían que los gentiles, además de aceptar la fe, también se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés, o sea, la ley ritual. Cosa que Pablo y Bernabé no estuvieron de acuerdo. De manera que se formó allí una tremenda discusión en la iglesia de Antioquía. Se formó una discusión no pequeña, una contienda no pequeña, dice la Biblia. De manera que escapó a su control, se salió de las manos. Ya ellos localmente no pudieron ventilar el problema y tuvieron que trasladarlo a la iglesia de Jerusalén. Y allá entonces en Jerusalén tuvieron que reunirse todos los dirigentes de la iglesia primitiva, reunirse los apóstoles, los ancianos, y todos ellos allí formaban el concilio. Entonces el concilio se formó allí en Jerusalén para dilucidar ese problema que se había presentado en la iglesia de Antioquía. De manera que ahí consistía el concilio de Jerusalén. Por un momento echemos un vistazo a lo que es el versículo de memoria de esta semana, que se encuentra en Hechos 15:11 y dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. O sea, el problema es trasladado allá a Jerusalén. Ellos están debatiendo el problema. Pedro, usado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente: nosotros ya creemos que firmemente que judíos y gentiles todos somos salvos por gracia, por la gracia de Dios. Pedro aquí dice una verdad contundente. Él dice creemos. Cuando los orientales usan la palabra creer, el credo oriental es 100% afirmativo. O sea, Pedro está diciendo, bueno, nosotros creemos firmemente, nosotros estamos seguros de que tantos judíos como gentiles somos salvos por la gracia de Dios. No hay otra forma de que el ser humano pueda ser salvo. No es que haya persona tan buena, que Dios Jesús no es nadie bueno, que tenga algo inherente por lo que Dios tenga que salvarlo, sino por su gracia, por su misericordia. La salvación no es un salario que se le paga a nadie, que usted lo merece, sino es un regalo, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto es don de Dios y no es un regalo de las obras para que nadie se gloríe. Así que pasamos entonces a la parte del domingo, donde se titula el punto en cuestión. ¿Cuál era el punto en cuestión aquí? ¿Cuál era el problema? Bueno,
Como nosotros estudiamos la semana pasada, estudiamos acerca de la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía, dice la Biblia, que allí había profetas y maestros, había gente que ayunaba, que oraba, y mientras ellos oraban y ayunaban, el Espíritu de Dios estaba con ellos. Y el Espíritu le dijo: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que os he llamado. Ellos acataron el llamado del Señor, ayunaron, oraron, le impusieron la mano a los discípulos y los enviaron en viaje misionero. Como fue la iglesia que lo envió en viaje misionero, obviamente que ellos tarde o temprano, o más temprano que tarde, debían volver para rendir un informe a la iglesia, para decirle cómo les fue. Aquella iglesia que lo envió ineludiblemente necesitaba una respuesta. Así que después de 2 años, ellos regresan entonces a Antioquía, y cuando están dando el informe, cuando están diciendo no lo que ellos hicieron, sino lo que el Espíritu hizo con ellos, lo que Dios hizo a través de ellos, cuando estaban presentando la forma como los gentiles estaban aceptando el Evangelio, los judíos no pudieron resistir. Y aquí se armó un tremendo problema. Hay que decir que la iglesia de Antioquía, desde su comienzo, desde su origen, desde su formación, había judíos helenistas como también había gentiles, pero ellos comulgaban entre sí. Hemos dicho en ocasiones anteriores que los judíos helenistas eran aquellos judíos que no habían nacido en Palestina, sino que nacieron en el mundo greco-romano, y su cultura era la cultura griega, también su idioma era el griego, pero ellos estaban allí en Antioquía, también estaban los gentiles, y todos comulgaban, estaban todos juntos. Pero el problema empezó con la conversión de Cornelio. Cuando Cornelio se convirtió, ya la cosa empezó a ponerse difícil para ellos. Ellos no entendían cómo los judíos, o sea, los gentiles, sin circuncidarse, podían pertenecer al pueblo de Dios. De manera que ahora ese problema que ellos tenían con la conversión de Cornelio, sumado ahora al informe que dan Pablo y Bernabé, al ellos escuchar la forma como los gentiles se convertían, lo que Dios hizo con los gentiles a través de Pablo y Bernabé, ellos no pudieron soportar y aquí estallaron. Ahora se armó aquí un tremendo problema. La Biblia dice una contienda no pequeña. Y es lo que decíamos al comienzo, cuando hablamos del Concilio de Jerusalén, la razón por la que el concilio tuvo que reunirse. Ahora, como ya ellos no pudieron dilucidar el problema en la iglesia local, ya no estaba a su alcance, salió fuera de su competencia, tuvieron que trasladar el caso a la máxima autoridad que estaba en Jerusalén. Allí estaba la iglesia de Jerusalén, que tenía autoridad sobre las demás iglesias. Entonces, allí se reunió el concilio. De hecho, ellos mandaron a Pablo y a Bernabé y a otros de la iglesia como delegados. Y se reunieron todos los dirigentes de la iglesia primitiva. Allí estaban los apóstoles, estaban los ancianos, y todos reunidos allí estaban ventilando el problema. Y ese era el problema en cuestión, que los judíos decían que los gentiles tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Eso lo vemos aquí en la parte del lunes. Aquí en la parte del lunes ahora, nosotros habla de la circuncisión. Nosotros podemos ver aquí ahora que uno de los grandes conflictos era la circuncisión. Ese era el problema que se estaba debatiendo ahora. Ese era el problema que los judíos no entendían. Hasta cierto punto ellos tenían razón. ¿Por qué?
Porque en primer lugar, la circuncisión había sido dada por Dios. Dios la dio y la reiteró. Nosotros encontramos en Génesis 17 que Dios hizo un pacto con Abraham. Su clase debe saber que Dios hizo un pacto con Abraham y le dio la circuncisión como señal. El pueblo de Dios se identificaba por la circuncisión. Era una cosa de la que identificaba el pueblo de Dios. Más tarde entonces, nosotros encontramos en Éxodo 12, de 43 a 49, cuando allí Dios está hablando de la Pascua e instruyéndolo para que ellos fueran a celebrar la Pascua. Dios dice que ningún extranjero debía comer la Pascua. Ningún incircunciso debía comerla. El extranjero que quiere comer la Pascua tenía que circuncidarse, tenía que hacerse judío, y de esa manera entonces podía comer la Pascua. De igual forma, los extranjeros que estaban dentro de Israel tenían que circuncidarse y de esa manera podían comer la Pascua. Porque la circuncisión era tanto para los extranjeros como para los nativos. Por esa razón, ellos en ningún modo podían caber, en su mente podía caber, de que algo dado por Dios pudiera quedar sin efecto, pudiera quedar sin validez, se pudiera eliminar. Ellos no entendían esto. Y por eso fue la discusión tan extrema. Por eso fue esta discusión que tuvo que reunirse en el concilio en Jerusalén. Ahora, ¿qué pasaba? Por un lado, ellos tenían razón porque, verdad, la circuncisión no fue invento humano, sino era una orden del mismo Dios. Pero ellos debían entender entonces lo que dice la Biblia, lo que dice el apóstol Pablo, que ahora la circuncisión no es la del prepucio, no es el prepucio que hay que circuncidar. Lo que hay que circuncidar es el corazón. Nosotros vemos que la circuncisión es sinónimo de limpieza, sinónimo de pureza, sinónimo de higiene, pero ahora el bautismo sustituye, el bautismo suplantó la circuncisión. Ahora la limpieza no es por medio de la circuncisión. Pablo dice en Efesios 5, 25 a 27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para purificarla, habiéndola lavado en el lavamiento del agua, para presentársela una iglesia que no tuviese mancha, arruga, ni nada semejante, nada por el estilo. Ahora, usted y yo ya no tenemos que circuncidarnos para pertenecer al pueblo de Dios. Antes, cuando un niño nacía, hasta que no se circuncidaba, no era aceptado en el pueblo de Dios, como del pueblo de Dios. De igual manera, después, ahora ya hablando del cristianismo, propiamente dicho, hasta que una persona no se circuncidaba, no era aceptado en la iglesia de Dios. Ya usted no tiene que circuncidarse para pertenecer al pueblo de Dios, sino bautizarse. Por el bautismo nosotros fuimos parte del pueblo de Dios. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos, no por medio de la circuncisión, sino por medio del bautismo. ¿Y cómo dice el apóstol Pablo? Pablo dice en Gálatas 7:18, cada uno quédese en el estado en que fue llamado. Si usted fue llamado siendo incircunciso, quédese circuncidado. Si fue llamado siendo circunciso, pues quédese circuncidado. ¿Por qué? Porque él mismo sigue diciendo que ahora no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, sino que en Cristo todos nosotros somos uno. Y la lección de este día termina aquí con Gálatas 5:6, donde dice Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, sino la fe que obra por el amor. Eso es lo que vale ahora. Ya no vale que usted sea circuncidado, como que no sea circuncidado. Lo que vale, dice Pablo, es la fe que obra por el amor. Esa fe que dice Santiago que tiene que obrar.
esa regeneración por medio del bautismo, circuncidar el corazón, es lo que vale ahora para la salvación. Y eso era lo que ellos no entendían, pero que su clase debe estar claro. Usted como maestro debe entender esto bien y discutirlo muy bien en su clase. La parte del martes, aquí nosotros entonces estudiamos, o vamos a estudiar este día, el debate. ¿Cuál era el debate? ¿Qué hemos dicho? ¿En qué consistía el debate? Bueno, ahora el concilio estaba allí en Jerusalén. Hay muchos que están de acuerdo, otros no están de acuerdo, pero como se sabe, una discusión tiene por finalidad arribar a un acuerdo. Entonces, Pedro era unas personas de los protagonistas de este combate, porque él había trabajado con los gentiles, él había trabajado con Cornelio. Entonces, Pedro dice lo siguiente: Pedro apela al corazón de ellos. Y allí en medio de esa tremenda discusión, Pedro dice: vosotros sabemos, como hace algún tiempo, Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la predicación del Evangelio para que creyesen. Y ellos sabían muy bien de lo que Pedro estaba hablando. Pedro dice, ustedes saben, o sea, no lo están aprendiendo ahora. Recuerden, lo estoy haciendo una remembranza, no estoy haciendo un anuncio. Ustedes saben lo que ocurrió con Cornelio, que no quedó duda que fue Dios que obró. Y ustedes conocen muy bien la historia. Cuando Cornelio, que dice la Biblia que era un hombre de oración, un hombre piadoso con toda su familia, un hombre que oraba, y como prueba de que oraba, subió al templo a orar a las 3 de la tarde. La Biblia dice la hora novena. Y cuando este hombre fue a orar, claramente tuvo una visión. El ángel del Señor se le presentó y le dijo: Cornelio. Él, asombrado, se asustó y dijo: ¿qué, Señor? Y el ángel le dijo: mira, anda, manda a Jope y a venir a Pedro. Él posa en casa de un Simón curtidor. Y le dice: hazlo venir. Anda, mándalo a buscar para que venga y él te va a decir lo que debe hacer. Es que este hombre, que era temeroso de Dios, que ayunaba, que oraba, que hacía limosna, estaba como el eunuco. No encontraba a quien le explicara. Y Dios en ese caso quiere que Pedro vaya para que le explique. Y como una muestra de que fue un plan orquestado por el mismo Dios, Pedro, que también era una persona de oración, sube al templo a orar y tuvo una visión un tanto singular. Usted recuerda que Pedro vio un lienzo que descendía del cielo, atado por las 4 puntas, donde había toda clase de animales cuadrúpedos, toda clase de reptiles, toda clase de rapiña y de animales inmundos. Y una voz que le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Que él contestó: no, Señor, porque cosa común o inmunda he comido jamás. Eso bastó para que el paño ascendiera al cielo otra vez, así atado por las 4 puntas. Pedro no comió, pero Pedro sabía que no se refería a comida, por lo que se quedó pensando, dice la Biblia, ¿qué significaría la visión? Y mientras Pedro pensaba en esto, y aquí llegaron los siervos de Cornelio, Pedro se encaminó con ellos, fue a la casa de Cornelio, y cuando llegó allí, en el versículo 28, Pedro lo explica claro. Él dice: nosotros sabemos cuán abominable es para un judío juntarse con un gentil, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Cuándo se lo mostró? A través de la visión de ese lienzo que Pedro vio descender del cielo. Por eso él dice: a mí me ha mostrado Dios. No hay duda que fue un plan de Dios. Por eso es que Pedro le dice a ellos: ustedes saben, hermanos, que hace un tiempo Dios, no hombre, no yo, no ustedes, Dios escogió que los gentiles oyeran el evangelio de mi boca para que creyesen. Y obviamente se estaba refiriendo a lo que había ocurrido con Cornelio.
Luego él sigue diciendo, Dios que conoce los corazones, le dio a ellos el Espíritu Santo igual que a nosotros. O sea, en primer lugar, Dios escogió a Pedro para que fuera a llevar el Evangelio a un gentil. Ahora Pedro dice que Dios no hace diferencia y le dio el Espíritu Santo igual que a ellos. Pero dice también, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Pedro está apelando el corazón de ellos. Y entonces aquí, escuche cómo dice Pedro. Pedro dice lo siguiente, si esto es así, por ejemplo, si Dios me escogió para llevar el Evangelio a los gentiles, para que ellos oyeran el Evangelio de mi boca, si hizo lo mismo con nosotros y con ellos, a ambos del Espíritu Santo, dice el versículo 10, ¿por qué entonces ustedes tientan a Dios poniendo yugo sobre la cerviz de los discípulos que ni nosotros ni nuestros padres podemos llevar? ¿Por qué entonces estas cargas, si ya Dios ha demostrado que somos salvos por gracia, no por la fe? Si Dios ha dicho que hay que llevar el Evangelio a los gentiles, ¿por qué entonces estas prohibiciones? ¿Por qué tienen ustedes que estarse oponiendo? Esto no tiene razón de ser. Por lo que viene entonces el versículo de memoria, y el mismo Pedro continúa su defensa, y él dice entonces, creemos que todos seremos salvos de la misma manera. O sea, nosotros seremos salvos igualmente que ellos, porque somos salvos por la gracia de Jesucristo. Antes creemos que por la gracia de Señor Jesús seremos salvos tanto nosotros como ellos, tanto los judíos como los gentiles. Y en esta parte aquí, continuando con el debate, ahora ya después que todos ellos hubieron hablado, callaron, ahora le toca el turno a Pablo. Y Pablo entonces vuelve a hablar de lo mismo. Ya Pedro habló con autoridad, porque habló en la forma como Dios dijo que había que llevar el Evangelio, que los gentiles deben escuchar el Evangelio por la boca de Pedro. Y ahora Pablo habla de lo que Dios hizo a través de ellos con los gentiles, todo lo que Dios había hecho en el viaje misionero que hicieron él y Bernabé, y en la forma como los gentiles se convirtieron. Todo lo que Dios había hecho con ellos era una prueba fehaciente que Dios también quería salvar a los gentiles, y que la gracia era para todos, que el Espíritu Santo era para todos, y que no había que estar imponiendo carga. Si de eso se trata el debate, donde los discípulos en primer lugar muestran que somos salvos por gracia, que Dios está interesado que los gentiles también entiendan el mensaje, y que ya no hay que imponer carga, y que Dios puede hacer el trabajo a través de nosotros cuando nosotros permitimos que Él nos use. Y entonces aquí en la parte del miércoles nosotros vamos a analizar el siguiente tema. El miércoles nos habla del decreto apostólico. Claro que el problema fue trasladado a Jerusalén buscando una decisión. El concilio tenía que dar un fallo. Y mientras estaban discutiendo, y ustedes ven toda la forma, en la forma magistral, como Pedro hace su exposición, también como Pablo hace la suya, todo a favor de los gentiles, porque ese era el problema aquí, los gentiles. Aunque ellos no habían generado el problema había venido por ellos, por la conversión de ellos. Entonces, aquí ahora, ¿cuál fue el decreto apostólico? Dios entonces, después que ellos ya habían escuchado lo que Pedro dijo, o sea, les recordé la forma como Dios llamó a Pedro para que fuera donde Cornelio, ya habían escuchado en la forma como Dios usó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Ahora entonces aquí Dios usa a Jacobo. Y vemos en esta parte del decreto apostólico cómo el tema principal, el tema que estaba en debate, fue solucionado satisfactoriamente. ¿De qué manera? Dios entonces, el Espíritu Santo, dice por medio de Jacobo lo siguiente. Aquí, por medio de Jacobo, el Espíritu Santo dice,
O sea, ya estaba claro que somos salvos por gracia. Ahora el Espíritu Santo revela a través de Jacobo que ya que somos salvos por gracia, lo que había que hacer era dejar sin efecto entonces el problema de la circuncisión, y ellos lo que tenían que hacer, los gentiles, era 4 cosas. O sea, se quería que los gentiles se circuncidaran. Ahora, la decisión del concilio, que fue tomada por la declaración que que Jacobo hizo a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo les reveló, esto fue lo que el concilio acogió como decisión. Este fue el dictamen del concilio. Si cabe el término, esta fue la sentencia. O sea, dejar sin efecto, ellos desestimaron el problema de la circuncisión en los gentiles, pero entonces los responsabilizaron de hacer 4 cosas. ¿Y cuál era? Quedaban libres de la circuncisión, ese era el decreto, pero tenían entonces que atenerse de la contaminación de los ídolos, o sea, de la comida sacrificada a los ídolos, atenerse de la fornicación, de comer ahogado y de la sangre. Ese fue el dictamen del concilio. ¿Por qué ellos debían abstenerse de la idolatría, de los alimentos sacrificados a los ídolos? Bueno, y con esto queremos decir lo siguiente. Pablo dice entonces, con respecto a la comida sacrificada a los ídolos, que era un problema, el problema era el siguiente: si usted sacrificaba a un animal a los ídolos, usted no podía comer la carne. Entonces sabía que, y usted comía la carne, usted sabía que estaba pecando. También, si un animal es sacrificado a los ídolos y yo comía la carne sabiéndolo, era pecado, traspasaba mi conciencia. Pero si yo no sabía que ese animal fue sacrificado a los ídolos, yo podía comerlo sin ningún problema. Y de ahí entonces que el apóstol Pablo dice: anda a la carnicería y de todo lo que se vende compra sin preguntar. Cuando Pablo dice anda a la carnicería y de todo lo que se vende compra sin preguntar, no es como dicen algunos para justificar que el cerdo se puede comer y que toda la carne, toda la comida inmunda que se les puede comer. No se estaba refiriendo si la carne era de vaca, si la carne era de chivo o de qué era la carne. El problema era que fuera sacrificado a los ídolos, y naturalmente los animales que sacrificaban a los ídolos eran animales comestibles. Los judíos no comían cerdo, no comían cerdo. O sea, ese no era el problema, si la carne era limpia o era inmunda, ese no era el problema. El problema era en qué circunstancia murió el animal. Si fue con la intención de ofrecérselo a los ídolos, o si fue con la intención de matarlo para venderlo, sin tener el margen de propósito de ofrecerlo a los ídolos. Ese era el problema en cuestión. Por eso es que Pablo dice 2 cosas. Él dice: y de todo lo que se vende anda a la carnicería y compra sin preguntar. Como también dice: si tú vas a casa de un amigo y te invita a comer, y tú quieres comer de todo lo que hay en la mesa, come sin preguntar. ¿Por qué? Porque si tú no sabes, si fue sacrificado a los ídolos, pero tú no lo sabes, tú no tienes problema. Ahora, si tú sabes que es sacrificado a los ídolos y la comes, tiene problema, es pecado. Está traspasando tu conciencia. De manera que su clase también debe estar claro, debe compartir con su clase que que el apóstol Pablo dice entonces: de todo lo que se vende en la carnicería y compra sin preguntar, o sea, refiriéndose a los animales sacrificados a los ídolos, que es lo que se le está prohibiendo aquí a los gentiles, que hasta hoy es válido, o sea, en esa manera. Si usted sabe que algo es sacrificado a los ídolos, no lo coma, por conciencia, dice Pablo. Entonces, desde luego, hágalo sin preguntar. Si usted ve, claro, si usted ve que es comestible. Si yo veo una parte y yo veo que es una comida inmunda, yo ni siquiera voy a preguntar, lo que voy a decir que no la voy a comer. Ahora, si yo tengo duda, es otra cosa. Ahora, si tengo duda, no la como. Pero, quiero ser claro, no se refería si el animal era inmundo en sí o no, sino con qué objetivo había sido sacrificado ese animal. Eso es concerniente a apartarse de los sacrificados de los ídolos.
Segundo lugar, deben apartarse de la fornicación. La fornicación es muy abarcante en la Biblia. Aparece una cantidad de veces, como usted no se imagina en el Nuevo Testamento, aparece una cantidad de veces la palabra fornicación. La palabra fornicación viene del griego forneia y significa una cantidad de cosas. Primariamente, tiene que ver con toda práctica sexual fuera del matrimonio. Eso es primariamente. Pero figuradamente tiene que ver con idolatría, tiene que ver con apostasía y con una cantidad de cosas. Le voy a recordar lo que dice la Biblia en Apocalipsis 18:3. En ocasión de que habla allí de la caída de Babilonia. Ha caído Babilonia, porque ha dado a las naciones de vino y furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Nótese que allí habla del vino del furor de su fornicación, y dice que los reyes de la tierra han fornicado con ella. Por eso digo que la palabra fornicación en la Biblia es una palabra que se usa para muchas cosas, pero en todas sus formas el cristiano debe apartarse de la fornicación. Lo que Pablo está entonces, él exhorta a los solteros, él amonesta a los solteros contra la tentación sexual y se hace defensor del matrimonio, y en 4 casos aquí entonces presenta también el adulterio como una fornicación, o la fornicación como adulterio también. De manera que en el sentido más amplio de la palabra, fornicación también abarca el adulterio. De manera que usted tiene que apartarse de todo. En otras palabras, la Biblia llama fornicación a todas aquellas cosas que nos apartan de Dios, a todas aquellas cosas que no es incompatible con la santidad. La Biblia llama fornicación, incluyendo lo que conocemos como fornicación propiamente dicho, y también el adulterio. De eso trata, ahí estuvo el decreto apostólico, repito. El dictamen del concilio fue entonces que ellos lo dejaran libre en cuanto a la circuncisión, pero que entonces debían atenerse de la idolatría, en otras palabras, debían atenerse de la fornicación, de comer ahogado, o sea, esos animales que mataban, pero que no lo degollaban, que no botaban la sangre, y atenerse de la sangre, porque en la sangre está la vida, dice el apóstol Pablo. En eso consistió el decreto apostólico. Ahora, la parte del jueves y la última, con la cual vamos a terminar, se titula la Carta de Jerusalén. ¿En qué consistía la Carta de Jerusalén? Bueno, la Carta de Jerusalén fue lo siguiente. Ya el problema fue llevado a Jerusalén. El concilio se reunió. El concilio lo ventiló. Y llegó a la decisión, tomó la decisión que acabamos de decir, de que se dejaran libre a los gentiles, libre de la circuncisión, pero tenían que tomar en cuenta estas 4 cosas que acabo de mencionar. Y esa era la carta, eso es lo que decía. Y como ahora esto constituía un documento legal, esto era un documento, ellos debían notificársele por escrito a los gentiles cuál había sido la decisión del concilio. Recuerde que el problema no lo originaron los gentiles, pero se suscitó por ellos. Entonces ellos estaban esperando una respuesta, y la respuesta debía llegar a ellos. Entonces ellos debían notificarle a la iglesia de Antioquía, especialmente a los gentiles, cuál era la decisión que había tomado el concilio. Y lo escribieron, lo mandaron por escrito con Bernabé y Pablo. Pero además de eso también enviaron otras personas para que lo dijeran verbalmente, de palabra, dice la Biblia. Y mandaron entonces a Silas y a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabá.
Ellos dos lo mandaron junto con Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé, que llevaban el documento escrito, llevaban escrito el dictamen del concilio, que él tenía autoridad sobre todas las iglesias, pero también mandaron a Silas y a Judas para que lo dijeran verbalmente. ¿Y cuál fue entonces la reacción de la iglesia de Antioquía cuando ellos regresaron allá con la decisión del concilio? Toda la iglesia lo acogió con beneplácito. Vieron bien lo que el concilio había dictaminado. Acataron la decisión del concilio y ese problema quedó a un lado. Bien, entonces, ¿qué pasó? Ellos la cogieron de tal manera que se sintieron muy bien allí con la presencia de Silas y Judas. De manera que ellos quedaron allí un tiempo y obviamente tenían que regresar a Jerusalén, tenían que volver a la iglesia a los dirigentes que los enviaron. Después de un tiempo, cuando ellos lo despidieron en paz. Eso quiere decir entonces que el problema se había terminado. En resumen, ¿qué es lo que la lección de esta semana quiere presentarnos? Bueno, la lección de esta semana entonces quiere presentarnos que en Cristo Jesús todos somos uno, que ya la diferencia quedó a un lado. Cristo rompió ese muro de separación y en Cristo todos somos unos, que todos somos salvos por gracia, que Dios quiere que nosotros llevemos el Evangelio a los gentiles y sobre todo aprendemos lo siguiente, que en la multitud de consejeros hay sabiduría y que cuando se presente un problema en nuestra iglesia que no podamos dilucidar, debemos actuar por los canales siguientes, los instituidos por Dios. En primer lugar, si en la iglesia se levanta un problema, allí hay ancianos, naturalmente se presume que los ancianos deben ser un poco más duchos que algunos miembros. Además, ahí está el pastor local. Pero si no se puede resolver el problema allí, están las asociaciones y las misiones. También están las uniones, las divisiones. Y en última instancia, estaría el concilio de Jerusalén, que sería la conferencia general. Allí ellos pueden dictaminar, tomar cualquier decisión, quizás cualquier cosa que nosotros no podamos ventilar entre nosotros. Pero debemos hacerlo con cordura y siempre utilizando los canales instituidos por Dios. Que Dios les bendiga y hasta la próxima lección.